todos y gracias por acompañarme en una nueva entrega de Las Buenas Páginas. Hoy os quiero hablar de cuatro libros de cuatro autores franceses. Y la primera autora que os traigo hoy es una a la que ya he leído en varias ocasiones. Se trata de Fred Vargas. Fred Vargas es una escritora con una larguísima trayectoria literaria, tiene 67 años y más de una docena de novelas a su activo. Fred Vargas yo la leo por primera vez en 2018-2019. La conocía, pero no había leído nada de ella. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues porque hay muchísimas cosas que leer, evidentemente. Pero en 2018, ¿qué ocurre? Pues que le dan el premio Princesa de Asturias. Y la verdad es que me digo en aquel momento, oye, habrá que leer algo de Fred Vargas. Y leí lo que era su última novela publicada en aquellos momentos, que se llamaba Consort la Recluse. La verdad es que me gustó y me sorprendió. Luego leí una segunda novela de ella, Pars vite et reviens tard, y ahora pues bueno, me he dicho voy a continuar con la serie, y digo la serie porque ella inventó un comisario, creó un personaje, el comisario Adamsberg, al que le ha dedicado 10 novelas de su larga trayectoria, como digo, como escritora. La última que he leído, como digo, se llama Ton Glacier, de Fred Vargas, la reina de la novela negra, o una de las reinas de la novela negra aquí en Francia, y la verdad es que os lo aconsejo. Primero porque el comisario Adamsberg pues forma parte de esos personajes que ya están en la literatura francesa, como nosotros también tenemos personajes creados y que se han quedado en la literatura española. Evidentemente podemos pensar en Montalvo, podemos pensar en escritores como Mendoza, o podemos pensar en escritores como Pérez Reverte, que han creado personajes a los que les han ido dando vida a lo largo de los años y de las novelas. Fred Vargas ha hecho lo mismo con el comisario Adamsberg. Ton Glacier, la verdad es que es una novela que te entretiene, la intriga es interesante. Yo no creo que sea la mejor novela que tiene de las tres que he leído, pero no obstante uno no se siente decepcionado cuando lee a Fred Vargas. Así que os dejo con esta última lectura de Fred Vargas, Ton Glacier. Ojo, es mi última lectura, pero no es su última novela, puesto que esta es una novela que debe salir en torno a 2015, así que ya tiene algunos años, pero bueno, descubrir al comisario Adamsberg es siempre muy interesante. Aquí os dejo a Fred Vargas. Y ahora os voy a hablar de otro escritor muy conocido en Francia y también muy polémico, Michel Houellebecq. Yo había leído ya una primera cosa de Michel Houellebecq, Les Particules Élémentaires, que me había confortado en la idea que ya tenía de lo que era su literatura, es decir, a imagen y semejanza del autor. Polémica. Efectivamente, ya sabéis que Michel Houellebecq está siempre rodeado de polémica por sus tomas de posición y por lo que escribe y cómo lo escribe. Después de haber leído Les Particules Élémentaires, las partículas elementales, puesto que esa obra ha sido traducida al español, como la mayoría o prácticamente todas las obras de Michel Houellebecq, para aquel que quiera leerlas en español, me cogí Serotonin o Serotonina, también traducido al español. ¿Y qué encontramos en ella? Pues los mismos ingredientes que habíamos encontrado en las partículas elementales. Los temas: sexo, mucho sexo. Un personaje que podríamos definir como sociópata, con muy poca capacidad para relacionarse con los demás, que además no le interesa en absoluto. Y como digo, algo de racismo es algo que siempre está muy presente en las obras de Michel Houellebecq. Siempre hay alguna frase, hay algún comentario de algún personaje, incluso en algunas ocasiones hay casi un capítulo dedicado a cuestiones que tienen que ver con el racismo y con esa visión racista que tiene Michel Houellebecq de la sociedad. Pero en Serotonin
Pues encontramos a Michel Houellebecq, como digo, con todos estos temas, pero también lo encontramos porque el personaje principal es un poquito como él, sociópata, con dificultad para relacionarse con la gente, sin ningún tipo de empatía particular, obsesionado con el sexo y además con características que le son propias a la biografía de Michel Houellebecq, puesto que el personaje principal es un funcionario del Ministerio de Agricultura. Michel Houellebecq fue funcionario del Ministerio de Agricultura francés. Bueno, Serotonin, ya os digo, sigue la línea temática y la trama de lo que han sido las últimas novelas de Michel. Yo personalmente, pues, no sé si volveré a leer algo de él, he leído 2 libros de él. Reconozco que hay ocasiones que no me gusta mucho, porque me incomoda cómo trata las cosas, sobre todo las cuestiones relacionadas con el racismo, de la misma manera que me incomoda cómo trata cuestiones como la pedofilia, por ejemplo. Entonces yo quería leerlo, creía que había que leerlo, creo que hay que leerlo, pero bueno, ya me he leído 2 de sus obras que me conforman en esa idea que yo ya tenía por lo que había leído de crítica literaria, por lo que había leído de comentarios y oído de comentarios sobre su obra. Así que la última que leí fue Serotonin, de Michel Houellebecq, y como os digo, es Michel Houellebecq. Bueno, ahora vamos a cambiar de autor. Sigue siendo un autor francés, pero este fue Premio Nobel en 1957, Albert Camus. Albert Camus, ya lo sabéis, nació en Argelia en 1913 y murió en 1960. Es un autor que ha escrito novela, que ha escrito ensayo, que ha escrito poesía, que ha escrito teatro. En este caso yo me he leído una de sus obras más famosas, L'étranger, El extranjero. Bueno, he dicho me he leído, tendría que decir me he releído una de sus obras muy famosas o más famosas. Yo la leí hace un porrón de años, pues yo creo que hace más de 20 años. Pero yo no acabé de cogerle el tranquillo al extranjero. La leí y me quedé con, no voy a decir mal sabor de boca, pero me quedé un poco desilusionado. No acabé de entender por qué El extranjero era esa obra magnífica que todo el mundo decía que era. Así que, ya te digo, han pasado más de 20 años y me dije, pues tienes que leerla de nuevo. Y la he vuelto a leer. Y en esta segunda relectura, quizás porque tengo más de 20 años más, quizás porque tengo muchos cientos de lecturas detrás, por muchísimas razones seguramente, he redescubierto lo que es El extranjero, L'étranger. De hecho, evidentemente esa famosa frase con la que empieza el libro, que no puedo evitar leerla. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Traduzco directamente, hoy mamá ha muerto. O quizás ayer, no lo sé. La verdad es que en esta segunda relectura lo he disfrutado, sinceramente. Aparte que es un libro que se lee muy rápidamente, lo he disfrutado. Primeramente porque quizás haya entendido mucho mejor al personaje principal. Antes os hablaba de Michel Houellebecq y decía que sus personajes son un poco sociópatas y que carecen de empatía. Bueno, aquí también es un poco sociópata, porque es un personaje al que le cuesta relacionarse. Es un personaje al que le cuesta, de hecho yo creo que no lo logra, expresar sus sentimientos. Es un personaje que dice las cosas que piensa, pero no piensa las cosas que dice. Ya veis vosotros por dónde van los tiros. No se da cuenta que decir lo que se piensa y hacer lo que se piensa no siempre puede ser lo más adecuado. Y por eso le lleva a donde le lleva al final de este libro.
Eso, para quien no lo haya leído, que lo lea. Este es un libro, evidentemente, que se lee en los institutos, y entiendo perfectamente que se lea en los institutos. La obra está centrada geográficamente en Argelia, el lugar de nacimiento de Albert Camus. Así que os dejo con ella. Si no la habéis leído, leerla. Si la leísteis y no acabasteis de cogerle toda la sustancia, o de extraerle toda la sustancia, volver a leerla. La verdad es que ha sido muy, muy, muy agradable volver a leer El extranjero. Y no olvidéis que Albert Camus, además que de escritor y periodista, era un hombre que se interesaba mucho por España. De hecho, tiene un libro colectivo que se llama La Revolución de Asturias, la de 1934. Hay una parte de algunas de sus obras donde hace referencia efectivamente a España y a la Guerra Civil Española, porque era además políticamente un hombre comprometido. Bueno, os dejo con Albert Camus y El extranjero, L'étranger. Y ahora vamos a hablar de un verdadero clásico. Y digo clásico pues porque, aparte de que su literatura es una literatura clásica en el sentido amplio de la palabra, es decir, es una literatura que nos acompaña desde hace más de un siglo. El autor nace en 1829 y muere en 1905. Es un clásico porque todos lo conocemos y porque todos hemos leído en algún momento algo de este autor. Este autor se llama Julio Verne. Julio Verne. Es el autor francés del que os quería hablar, Jules Verne, para aquellos que sean puristas del lenguaje. Como decía, todos hemos leído algo de Julio Verne. Desde La isla misteriosa, Los hijos del capitán Grant, Viaje a la luna, París en el siglo XX, Viaje al centro de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Julio Verne nos ha acompañado siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo hombres maduros. ¿Y por qué Julio Verne? Que yo lo leo de vez en cuando. El año pasado me leí de nuevo Los hijos del capitán Grant, y tengo ahí apartadito para volver a leer La isla misteriosa. ¿Por qué Julio Verne? Pues porque, bueno, es una casualidad. Yo estaba echando una ojeada en una librería de Valencia, que venden mucho también de segunda mano, y mira por dónde caigo en este libro. 11 días de sitio. Joder, Julio Verne, 11 días de sitio. No lo conocía, el título, no sabía lo que era, me pongo a ojearlo, y mira por dónde, es una obra de teatro. Sí que tiene muchas obras de teatro, pero yo no las había leído. Sí que había oído, efectivamente, que el teatro le había dado de comer durante mucho tiempo. Algunos dicen que demasiado, quizás, que le quitaba tiempo para escribir sus novelas. Pero en cualquier caso, me dije, pues vamos a leerlo. Y bueno, pues es una obrilla de teatro. Bueno, sí. Está bien, es interesante, cuenta la historia de un pretendiente que le hace el sitio, rodea durante 11 días a la mujer con la que se quiere casar. En medio también está pues la típica historieta secundaria de amor entre un marido y su mujer, ella intentándole ocultar algo a él, que no tiene nada que ver con sexo y cosas de este estilo raras, ni infidelidades, no. Y él que cree que ella le quiere engañar o le está engañando, de ese tipo de quiprocos que existen en las obras de teatro. En cualquier caso, Julio Verne lo aconsejo porque siempre hay que aconsejar Julio Verne. Si no habéis leído teatro de él, pues hacer como yo, descubrir una primera obra de teatro. En mi caso ha sido 11 días de sitio, y si las otras novelas y obras que os he presentado las había leído en francés, esta de Julio Verne la leí en español. Ya os digo, me la encontré por pura casualidad hojeando libros ahí en una librería de Valencia. Espero que las obras que os he presentado, de Fred Vargas, de Michel Houellebecq, de Albert Camus y de Julio Verne, os hayan podido interesar, y que alguna de ellas haya despertado en vosotros la curiosidad de leerlas o de volver a leerlas, o simplemente de acercaros a esos autores.
Yo os dejo, como os digo, y nos vemos dentro de muy poquito por aquí, por las buenas páginas. Gracias a todos.